abordado todavía. Y bueno, fue muy relevante. Hoy un poco está dejando de ser relevante en términos globales, porque bueno, las emisiones de los compuestos que generaban eh, el agujero de la capa de ozono han sido progresivamente eliminados de la atmósfera, y por lo tanto podríamos decir que es un problema que, producto de la cooperación internacional, se ha ido reduciendo con el tiempo y tendría que desaparecer. Eso esperamos en los próximos 20 años o 30 años. ¿Por qué se produce la disminución de la capa de ozono? Bueno, podemos ver que en la gráfica de la derecha, donde se cuantifican el espesor de la capa de ozono en unidades Dobson, que fue quien propuso cuantificar la capa de ozono en términos de grosor. Es una unidad relativa, digamos, que podemos pensarla como un espesor, ¿no? Bueno, se registró una disminución desde la época de 1980 con los años del grosor de esta capa de ozono, alcanzando valores mínimos en esta gráfica en el año 2000. Bien. Y paradójicamente, la capa de ozono no se reduce en todo el planeta de manera equivalente, sino que se concentra su reducción específicamente en la zona sur. Y es por eso que para nosotros es un principal problema la reducción de la capa de ozono, porque el hemisferio norte no tiene este problema. O sea que si quisiera podría emitir gases eh, clorofluorocarbonados, que son los que producen estos efectos, porque total a ellos no les afecta, digamos, pensándolo de una política individual. Bueno, ahora vamos a comprender un poco mejor por qué se produce en la zona sur y no de manera homogénea en todo el planeta. Como mencionamos entonces, se observó una reducción de la capa de ozono en la Antártida principalmente y en los meses de octubre y de septiembre. Bueno, entonces ya acá tenemos algunas pistas del efecto, digamos, del origen natural que puede llegar a tener, o algunos procesos que pueden estar interviniendo sobre la producción de la capa de ozono, la degradación de la capa de ozono. Se ha encontrado que los contaminantes de origen antrópico que ocasionan la disminución son los gases de nitrógeno, los freones o halones, ¿sí? Según tengan, son compuestos clorofluorocarbonados que tienen cloro y bromo, y los hidrofluorocarbonados, que verán que la notación es similar, solamente que se le pone un átomo de hidrógeno para mencionar el hidrógeno, ¿no? que es parte de la molécula. Bueno, estos son los compuestos, los principales causantes de la reducción de la capa de ozono, y lo vamos a evidenciar con el conjunto de reacciones químicas que están más abajo. Fíjense, el monóxido de carbono, podemos iniciar el ciclo de estas reacciones con que el monóxido de carbono reacciona con ozono para producir dióxido de carbono y oxígeno. Posteriormente, ese dióxido de carbono reacciona con oxígeno atómico para producir monóxido gaseoso y oxígeno nuevamente. Y una molécula de ozono finaliza una reacción química más para combinarse con oxígeno atómico y producir dos moléculas de oxígeno. Bueno, si nosotros sacamos las cuentas de cuál es el proceso neto que se ha producido a lo largo de estas tres reacciones, empezamos a contar molécula a molécula en reactivos y en productos, y vemos que tenemos monóxido de carbono gaseoso en los reactivos, moléculas de ozono, tenemos dos moléculas de ozono, tenemos dióxido de nitrógeno, una molécula sola,
Y tenemos también oxígeno atómico, 2 átomos de oxígeno atómico. En producto, ¿qué tenemos? En producto tenemos monóxido de nitrógeno, una molécula. Tenemos también de ozono, no tenemos ninguna. Tenemos dióxido de nitrógeno, una molécula. Átomos de oxígeno, tenemos 4 átomos de oxígeno. Bien, y ahora entonces para ver el efecto neto que se produce, vamos a simplificar término a término y vemos que el monóxido de carbono lo podemos simplificar con el monóxido de carbono que está en ambos lados, el dióxido de nitrógeno con el dióxido de nitrógeno. ¿Y qué nos queda en definitiva? Que dos moléculas de ozono se combinan con 2 átomos gaseosos para generar 4 moléculas de oxígeno. Y ese es el efecto neto entonces que introducen estos gases, que es consumir el ozono de la estratosfera. Bien. Ahora la pregunta, ¿cómo puede llegar una molécula de monóxido de nitrógeno a la estratosfera si no en realidad todas las emisiones de monóxido de nitrógeno que se generan en la troposfera reaccionan rápidamente para formar otros gases de nitrógeno, para formar nitrato? No hay un tiempo suficiente para que una fábrica que emite monóxido de carbono pueda llegar a esa molécula hasta la estratosfera. Tienen que pasar varios años para que eso ocurra. Si mal no recuerdo, una década se calcula para que un gas llegue hasta la estratosfera. Bueno, en realidad este monóxido de nitrógeno se genera por inyección directa, ¿sí?, de los transportes aéreos supersónicos. Los aviones supersónicos son los principales emisores de óxidos de nitrógeno que producen un efecto muy exacerbado sobre la capa de ozono. Bueno, a ver si no puedo reproducir este video supersónico. Este video de un avión supersónico es interesante para ver cómo la onda expansiva del sonido condensa la humedad del aire a medida que avanza. Eso se puede observar. Bueno, para que nos demos una idea, los aviones comerciales comunes vuelan entre 10 y 12 kilómetros de altitud, o sea que sería la parte más alta de la troposfera, ¿no? Pero los aviones supersónicos vuelan entre 18 y 24 kilómetros de altitud, o sea, directamente en la estratosfera. Por eso es el problema del uso de estos aviones. Bien, acá tenemos un cuadro a la derecha que nos permite conocer a nosotros algunas propiedades de los CFCs, de distintos CFCs. Algunas las características de sus emisiones relativas, la cantidad que se emite en la atmósfera, y en particular me interesa que veamos el tiempo de permanencia que tienen estos gases en la atmósfera. Por ejemplo, el freón 11 tiene 76 años, el freón 12 139 años en la atmósfera. ¿Qué quiere decir esto? Son tiempos de vida media. Quiere decir que una vez que se emite de una fuente, pasa alrededor de 76 años hasta que este compuesto se degrada en otra cosa, bien, en otra molécula. Sin embargo, el freón pasa 139 años hasta que se degrada en otra molécula. Y el freón 114, por ejemplo, 240 años. Son 4 vidas nuestras más o menos, de un mortal, ¿no?, lo que demoran estos compuestos en degradarse. Entonces, esta residualidad, esta elevada cantidad de años en la atmósfera es la que le permite llegar
desde la troposfera, desde un aerosol Axe, por decirlo, que antes se utilizaban como propelente estos gases de los aerosoles, ahora ya no. Por eso verán que los aerosoles dicen libre de CFCs, hacen referencia específicamente a este problema. Pueden llegar al cabo de esta cantidad de años a la estratosfera y reaccionar con la luz del sol y posteriormente con el ozono, consumiendo la capa de ozono. Y acá tienen el porcentaje, ¿no?, de la contribución relativa de cada uno de estos gases a la disminución de la capa de ozono. El freón 12, ¿no?, que es el que más emite y que tiene un tiempo de vida bastante largo, es el que más emitiría a reducir la capa de ozono. Bueno, nos falta responder solo una pregunta, ¿no? Ya mencionamos cómo es que estos gases actúan químicamente para reducir la capa de ozono. La pregunta que nos queda por responder es ¿por qué ocurre en la Antártida y por qué principalmente en septiembre y en octubre, en la primavera? Bueno, como características, estos gases se distribuyen uniformemente en la troposfera. Ya mencionamos que con esta vida media se mezclan completamente y pueden alcanzar cualquier rincón de la troposfera, así que tienen una distribución uniforme. En decenios pueden alcanzar la estratosfera, o sea que en una década pueden atravesar toda la troposfera para alcanzar la estratosfera. Tienen elevadísima estabilidad química, también inclusive en la troposfera. Y presentan actividad fotoquímica en la estratosfera, o sea que pueden reaccionar con la luz. Y aquí tenemos la reacción que lo muestra. Un CFC que reacciona en particular se rompe por una radiación solar con energía entre los 190 y 225 nanómetros. Esto es la energía en el UV, para generar un átomo de cloro. Y este átomo de cloro puede reaccionar con una molécula de ozono, consumiéndola, para generar óxidos de cloro, oxígeno, y nuevamente reacciona con un oxígeno atómico para generar nuevamente oxígeno molecular. Fíjense que en este proceso se está consumiendo nuevamente ozono y oxígeno atómico, como en el caso anterior de los NOx. Aproximadamente, para que nos demos una idea, el cloro gaseoso radical permanece aproximadamente 2 años y llega a destruir un total de 100.000 moléculas de ozono por cada un radical. Este es el problema de los CFCs en particular. Bien, ¿qué diferencias podríamos encontrar entonces entre los CFCs y los contaminantes como los NOx y los SOx en relación con la disminución de la capa de ozono? Bueno, dejo esa pregunta planteada. Acá hay una foto a la izquierda donde muestra específicamente dónde se da la mayor reducción de la capa de ozono, y es principalmente sobre la Antártida. Esa reducción más exacerbada. Y tiene sus máximos en septiembre y en octubre. Lo vemos acá en la gráfica. Este es los niveles el grado de reducción, podríamos decir, de la capa de ozono, y vemos principalmente que en septiembre todas las curvas aumentan. Todas las curvas aumentan en septiembre, o sea que la mayor reducción se da en septiembre y después se recompone la capa de ozono parcialmente, ¿no?, en verano. Fíjense que en el año 2020, donde tengo registro en esta gráfica, se recompuso recién en enero, podríamos decir, ¿no? Bueno, la Antártida tiene una característica, que se produce lo que se llama el vórtice polar antártico, que son vientos que circulan a gran velocidad, aproximadamente unos 400 km por hora, y son vientos estratosféricos. Este vórtice
se genera por cuestiones que tienen intrínsecas de la Tierra, del hecho, por su rotación y por su traslación, generan estas corrientes de viento, que lo que hace es concentrar este patrón circular de vientos, concentra los gases en el sur, en la zona sur del planeta, y los acumula en este vórtice. Mencionamos recién que se necesita luz para poder dar iniciación a estas reacciones químicas, que muchas veces son fotolíticas. Comienzan con la ruptura de la molécula por una radiación lumínica. Por lo tanto, esta reacción de iniciación de cloro 2 a dos radicales se da en presencia de luz. Y la presencia de luz en el hemisferio sur y en particular en la Antártida se da en primavera y en octubre, porque el resto del año la zona queda prácticamente a oscuras o con muy baja radiación lumínica. Por lo tanto, hace que estas reacciones que necesitan luz no puedan ocurrir. Ahí entonces tenemos la justificación de por qué se da principalmente en el sur, en el hemisferio sur, en la Antártida particularmente, y por qué comienza en septiembre el incremento en la reducción de la capa de ozono por el efecto que produce en la luz.